Bienvenidos a todos los amantes de la literatura. Si te apasionan las aventuras literarias, te invito a que te suscribas a este canal, le des like y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy comenzamos una nueva historia, llena de misterio, intriga y emoción. El testamento de un excéntrico de Julio Verne. A lo largo de 15 capítulos, te llevaremos a un viaje fascinante en el que un testamento enigmático pone en marcha una serie de eventos imprevisibles. ¿Qué secretos ocultos esconderá la fortuna de Samuel de Ateras? Acompáñanos en este recorrido donde descubriremos, paso a paso, cómo se desenvuelven las intrigas y aventuras de este singular excéntrico. Capítulo 1. El testamento. La mansión de Samuel de Ateras, situada en la cima de una colina, dominaba el paisaje con su arquitectura peculiar. No era una mansión común, ni mucho menos. Sus paredes de piedra grisácea, sus ventanas de cristal pesado y sus torres que se alzaban como espinas hacia el cielo, daban la impresión de un castillo medieval en vez de una residencia de un hombre del siglo XIX. La casa no solo era el hogar de Ateras, sino también un reflejo de su personalidad excéntrica, aislada, misteriosa, con más secretos que habitaciones. Samuel de Ateras había sido un hombre extraño, un hombre cuya fortuna no solo provenía de sus astutas inversiones y negocios, sino también de sus pasatiempos, que incluían la colección de artefactos raros, la exploración de lugares desconocidos y, lo más peculiar, el desarrollo de enigmas y rompecabezas. Muchos de sus contemporáneos lo consideraban un loco, pero nadie podía negar que era un hombre brillante, lleno de creatividad y, por encima de todo, de secretos. La noticia de su muerte, a la edad de 72 años, corrió rápidamente por los pasillos de la alta sociedad. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos no fue su fallecimiento, sino el hecho de que su testamento, anunciado por su abogado, estaba envuelto en un aura de misterio. Ateras había dejado claro que su fortuna no sería entregada sin antes pasar por una serie de pruebas y obstáculos. Algo que, al principio, parecía un capricho de un hombre excéntrico, pronto se revelaría como el comienzo de una aventura sin igual. La mañana del 13 de marzo, la familia de Ateras se reunió en la gran sala de la mansión, junto con algunos de los amigos más cercanos del difunto, para escuchar la lectura del testamento. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de incertidumbre y expectación. La sala, con sus paredes adornadas de cuadros antiguos y muebles de roble, parecía el escenario adecuado para un evento tan extraño. En el centro, una mesa rectangular de madera maciza estaba cubierta por un mantel blanco, en el cual descansaba el testamento, sellado con la firma de Ateras. El notario, un hombre alto, de rostro impasible y voz grave, comenzó la lectura con calma. Mientras su voz llenaba la habitación, cada palabra parecía calar profundamente en los presentes, como si el propio Ateras estuviera ahí, observando sus reacciones. Yo, Samuel de Ateras, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo este testamento con el único propósito de dejar a mis herederos una lección que, espero, no solo los enriquecerá materialmente, sino también espiritualmente. No deseo que mis bienes se distribuyan sin más, como si fueran simples objetos. Mi fortuna no es solo un conjunto de riquezas, es un legado de sabiduría, de sacrificio y de conocimiento. Aquellos que deseen reclamarla deberán demostrar que son dignos de ella. El notario hizo una pausa, observando el rostro de cada uno de los herederos, algunos visiblemente incómodos, otros expectantes. Los herederos directos de Ateras, entre ellos su sobrino, Richard, y su sobrina, Eleanor, se miraban unos a otros con creciente ansiedad. Nadie esperaba algo común de Ateras, pero lo que estaban escuchando era más extraño de lo que hubieran podido imaginar. Mi fortuna será entregada en su totalidad solo a aquellos que logren resolver el enigma que he dejado en este testamento. No se trata solo de encontrar el dinero, sino de entender lo que realmente he intentado dejar. El primero de mis retos será revelar el lugar donde está escondida mi fortuna. Para ello, quienes deseen acceder a ella deberán cumplir con mis instrucciones detalladas. Las palabras del testamento flotaban en el aire como una sombra que amenazaba con oscurecer el futuro de los presentes. El sobrino de Ateras, Richard, un hombre joven de carácter impetuoso, se adelantó para escuchar con más atención. Al parecer, las palabras de su tío excéntrico eran solo el principio de un reto mucho más grande. Todos estaban cautivos de la promesa de un desafío único, y la tensión aumentaba con cada palabra del notario. Cada uno de ustedes recibirá una pista. No una pista común,
sino una que se basa en los conocimientos que yo he acumulado durante mi vida. Algunas serán obvias, otras estarán camufladas. Quien logre seguirlas hasta su conclusión final, será recompensado. Quien no lo logre, perderá todo derecho sobre la herencia. El notario dejó la lectura momentáneamente y sacó un sobre cerrado. Este sobre contiene la primera pista. Sin embargo, deben tener cuidado. Las instrucciones que seguirán no serán sencillas, ni seguras. Algunos encontrarán caminos fáciles, pero esos caminos no los llevarán a la verdadera respuesta. Un murmullo recorrió la sala. Los herederos estaban divididos entre la incredulidad y la fascinación. Algunos, como Richard, parecían impacientes por comenzar, mientras que otros, como Eleanor, se mantenían más cautelosos, dándose cuenta de que Ateras había dejado algo más que un simple juego de azar. El notario abrió el sobre y lo entregó al sobrino de Ateras, quien lo tomó con rapidez. Dentro había un mapa antiguo, con marcas y símbolos extraños que nadie en la sala reconoció de inmediato. La tinta de algunas partes del mapa estaba descolorida, como si hubiera sido tocada por el tiempo y la humedad, pero las líneas trazadas en él eran lo suficientemente nítidas como para comenzar a hacer conjeturas. Este mapa, junto con las instrucciones contenidas en él, es el primer paso. No les será fácil, pero si logran interpretarlo correctamente, se acercarán un poco más al premio final. Pero recuerden, hay muchas trampas en el camino. A medida que se acerquen a la solución, las dificultades aumentarán. Con una mirada fija en el mapa, Richard frunció el ceño. Parecía estar decidiendo qué hacer a continuación, mientras los demás se mantenían en silencio, con la mente llena de preguntas. El notario continuó: no olviden que no es solo el dinero lo que está en juego. Es una lección que Samuel de Ateras quería impartirles, y aquellos que se desvíen del camino correcto perderán mucho más que dinero. Así, con el sobre en mano y el mapa como guía, comenzó la gran búsqueda. A partir de ese momento, todos los presentes sabían que sus vidas cambiarían de manera irreparable, y que la verdadera aventura estaba a punto de comenzar. Este es un capítulo más largo y detallado, que introduce no solo la trama principal, sino también a los personajes y el tono de misterio. Capítulo 2. La fortuna de Ateras. El sonido de los pasos resonaba en los pasillos vacíos de la mansión de Ateras. La atmósfera estaba cargada de tensión. Aunque el sol comenzaba a asomar en el horizonte, la sala donde se había leído el testamento seguía sumida en una sombra de incertidumbre. Los herederos, con el sobre en mano, se habían retirado a sus respectivos espacios para intentar desentrañar el misterio que el difunto Samuel de Ateras les había dejado como legado. Richard, el sobrino de Ateras, había sido el primero en tomar el mapa. No podía esperar más, no solo por su deseo de obtener la herencia, sino por su necesidad de demostrar que él, y no los demás, sería el único digno de tomar la fortuna de su tío. Se sentó en la sala de estar de la mansión, la mesa frente al cubierta con papeles, lápices y mapas antiguos. La emoción lo impulsaba, pero también había algo más, un creciente temor a lo que podría descubrir. La mansión, antes imponente y llena de vida, ahora parecía una estructura fría y distante, cada rincón resonando con el eco del pasado. El mobiliario, aunque elegante, no lograba ocultar el aire de abandono que se había apoderado de la casa desde la muerte de su dueño. Richard miraba el mapa, tratando de descifrar las marcas y símbolos que parecían danzar sobre el papel envejecido. Las líneas trazadas en el mapa no parecían seguir ningún patrón lógico, pero a medida que sus ojos recorrían el papel, algo en su interior le decía que allí había una respuesta oculta. Eleanor, su sobrina, no estaba lejos. Había ido a la biblioteca de la mansión, buscando algo que pudiera ayudarla a entender mejor las palabras de su tío. Era una mujer más racional que Richard, menos impulsiva y mucho más meticulosa. A diferencia de su primo, no sentía la urgencia de correr hacia la solución. Sabía que, de alguna manera, el testamento no era solo una cuestión de dinero, era un juego más profundo. Mientras hojeaba los libros en la biblioteca, se dio cuenta de que las claves de su tío estaban por todas partes, diseminadas a lo largo de sus colecciones y de sus escritos. Richard, impaciente, no podía esperar más y comenzó a estudiar el mapa con más atención. Las marcas que antes le habían parecido confusas ahora comenzaban a tomar forma. Una serie de puntos sobre el mapa parecían alinearse con ciertos lugares de la mansión, lugares que él conocía bien: la torre sur, el jardín trasero,
y una sala secreta que nunca había sido revelada a los demás miembros de la familia. La Torre Sur era un lugar al que solo Samuel de Ateras solía ir, y se decía que tenía una biblioteca secreta llena de documentos misteriosos. ¿Será posible que el primer paso esté aquí, en la mansión misma?, se preguntó Richard, mientras sus dedos recorrían el mapa. Las dudas comenzaron a disiparse lentamente, y una sensación de emoción lo invadió. Estaba cerca, muy cerca de la primera pista. A la vez, Eleanor comenzó a tener la misma intuición. Aunque se encontraba en otro rincón de la casa, también se sentía atraída por la idea de la Torre Sur. Alguien como su tío, tan apasionado por los secretos, seguramente había dejado allí algo importante. Sin embargo, mientras ella recorría los pasillos de la mansión, no podía evitar preguntarse si Richard, al igual que ella, habría descubierto lo que debía hacer. Su primo parecía tan decidido que podría haberse adelantado a todos. La competencia entre ellos no había hecho más que comenzar. Mientras tanto, en el salón principal, el notario permanecía sentado, observando desde su lugar con una expresión imperturbable. Aunque su presencia era discreta, cada movimiento de los herederos no le pasaba desapercibido. Sabía que el reto no era solo para los herederos, sino también para él. Samuel de Ateras no había dejado nada al azar, y el notario sentía que cada uno de los pasos que daban los participantes podría llevarlos más cerca de una revelación que alteraría no solo sus vidas, sino también el destino de la fortuna de Ateras. A medida que pasaban las horas, Richard decidió dirigirse hacia la Torre Sur. Estaba seguro de que la clave de su búsqueda se encontraba allí, y no pensaba esperar más. Subió por las escaleras de la mansión, que crujían bajo sus pasos, hasta llegar al último piso, donde la puerta de la torre estaba cerrada con un candado viejo. Había algo extraño en la puerta, algo que le hizo dudar por un momento, pero la emoción lo empujó a continuar. «Es ahora o nunca», pensó Richard, mientras sacaba una llave antigua que había encontrado en un cajón durante su exploración. Se decía que esa llave pertenecía a uno de los pasajes secretos de la mansión. De repente, escuchó pasos acercándose desde el fondo del pasillo. Al volverse, vio a Eleanor, quien había seguido su rastro sin decir palabra alguna. «¿Creías que podrías llegar antes que yo?», dijo Eleanor, con una mirada decidida. Richard la miró, sorprendido por su aparición. «No te haré esperar mucho», respondió con una sonrisa, pero sin dejar de enfocarse en la llave que tenía en la mano. Ambos miraron la puerta, y sin decir una palabra más, Richard insertó la llave en la cerradura y la giró. El sonido del candado abriéndose resonó en el aire, y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación polvorienta, llena de estanterías llenas de libros antiguos y papeles dispersos por el suelo. «Esto no parece ser lo que esperaba», murmuró Richard, mientras echaba una mirada a su alrededor. Sin embargo, algo no encajaba. En una de las estanterías, una de las paredes estaba extrañamente oculta por una cortina pesada. Al tirar de ella, reveló una pequeña caja de madera con un intrincado mecanismo de cierre. La caja estaba adornada con símbolos, los mismos que habían aparecido en el mapa. Eleanor se acercó cautelosamente. «Esto no es más que otra pista, ¿verdad?». Richard asintió. «Sí, pero ahora entiendo. Este es solo el comienzo». La caja estaba cerrada con un mecanismo que parecía diseñado para desafiar la inteligencia de cualquiera que intentara abrirla. Sin embargo, ambos sabían que el primer paso había sido dado. Lo que Ateras había dejado para ellos comenzaba a cobrar forma. En este capítulo, los herederos comienzan a desentrañar las primeras pistas del testamento de Ateras, lo que los lleva a la torre sur de la mansión, donde descubren la primera parte del misterio, una caja con símbolos que coinciden con los del mapa. La competencia y la tensión entre Richard y Eleanor comienzan a intensificarse, mientras ambos se dan cuenta de que la búsqueda no será fácil. Capítulo 3. La caja misteriosa. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos resonó en la torre sur, creando un eco que amplificaba la sensación de aislamiento. Richard y Eleanor, ahora dentro de la misteriosa sala oculta, estaban rodeados por estanterías llenas de libros polvorientos, objetos antiguos y papeles que parecían desmoronarse con el paso del tiempo. Pero lo que captó toda su atención fue la caja de madera que descansaba sobre una mesa, justo en el centro de la habitación. La caja estaba decorada con intrincados grabados que imitaban símbolos antiguos, los mismos que habían visto en el mapa de Samuel de Ateras. La primera impresión de Richard fue que este era un objeto valioso, pero Eleanor, siempre más cautelosa,
frunció el ceño al observarla. Era obvio que no sería tan fácil como abrirla y reclamar su contenido. Sabía que el excéntrico Ateras jamás habría dejado algo tan sencillo. Era necesario resolver el enigma que ella intuía estaba oculto en esa caja. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó Richard, mirando los símbolos con desdén. Parece un rompecabezas, pero no es tan simple. El mapa nos trajo hasta aquí, y ahora, esto. ¿Qué se supone que debemos hacer? Eleanor se acercó a la mesa, sus dedos rozando suavemente los grabados. Cada uno de los símbolos parecía estar colocado con un propósito, pero no lograba encontrar el patrón adecuado. No lo sé, pero esta caja tiene que ser la clave para el siguiente paso. Creo que Ateras no solo dejó pistas en el mapa, sino que cada objeto aquí tiene una conexión con algo más grande. Debemos analizarla con más cuidado. Richard no podía evitar sentir que la competencia entre él y Eleanor se intensificaba. A pesar de su actitud más calmada, Eleanor había mostrado una astucia que él no esperaba. Sin embargo, estaba decidido a ser el primero en resolver el misterio. Observó la caja desde todos los ángulos, preguntándose si había algún mecanismo oculto. De repente, sus ojos se fijaron en algo extraño, un pequeño relieve en uno de los costados de la caja, apenas perceptible al principio. Era un círculo, con marcas que se asemejaban a los números romanos, dispuestos de manera peculiar. «Mira esto», dijo Richard, señalando el relieve con su dedo. «Parece un mecanismo de apertura, pero no es como los que conocemos. Es algo diferente». Eleanor se acercó y observó el círculo con atención. «Creo que es un reloj», murmuró. «Un reloj sin manecillas, pero un reloj al fin y al cabo. Los números romanos parecen representar horas. Si esto es un reloj, tal vez debamos girarlo como si estuviera marcando la hora». Richard, ahora intrigado, comenzó a girar el círculo lentamente. Al principio, nada ocurrió. Pero cuando giró el círculo completo hasta alcanzar el número 12, un suave clic resonó en la sala. La tapa de la caja se levantó lentamente, revelando un compartimiento secreto en su interior. Dentro, no había oro ni joyas, sino más símbolos grabados en una pieza metálica que parecía una medalla. «Eso fue demasiado fácil», comentó Richard, en voz baja. Aunque la tapa se había abierto, la verdadera dificultad no había hecho más que comenzar. Al sacar la medalla, descubrieron que estaba decorada con más símbolos, pero también parecía tener una inscripción en un idioma que ninguno de los dos entendía. Eleanor observó la medalla con más detalle, sintiendo una mezcla de fascinación y confusión. «Estos símbolos son desconocidos para mí, pero tienen una conexión con el mapa. Estoy casi segura de que esto está relacionado con la clave que Ateras nos dejó». Richard no dijo nada, pero la mirada que le dirigió a su prima era un reflejo de la competencia que se estaba desarrollando entre ambos. Eleanor siempre parecía más tranquila, más reflexiva, mientras que él se dejaba llevar por su impulsividad. Sin embargo, la medalla había revelado algo crucial: no era solo un objeto físico, sino un eslabón en una cadena de pistas más grande. «Vamos a probar con el mapa», sugirió Eleanor, mientras tomaba la medalla de las manos de Richard. «Quizá esta medalla de alguna manera corresponda con una parte del mapa. Hay algo más aquí, lo sé». Ambos se acercaron al mapa que había sido la primera pista. Richard desplegó el papel sobre la mesa, y Eleanor se inclinó sobre él, observando cuidadosamente los símbolos grabados en la medalla. Después de unos minutos de análisis, fue Eleanor quien los vio. Había una marca similar a un círculo, como el de la medalla, en una de las esquinas del mapa. «Es un marcador de ubicación», dijo con voz firme. «Mira aquí, en la esquina inferior derecha. Esto debe ser el siguiente lugar al que debemos ir. El mapa nos está guiando hacia una zona en el jardín de la mansión». Richard, que ya había comenzado a sentirse frustrado por la lentitud del proceso, asintió con rapidez. «Vamos allá. No hay tiempo que perder». Ambos salieron apresuradamente de la torre sur y descendieron por las escaleras. La mansión, que antes había estado llena de sombras, parecía ahora una casa llena de posibilidades y secretos, donde cada pasillo y cada rincón podía esconder una pista más. Se dirigieron hacia el jardín trasero, donde la dirección del mapa parecía indicar algo fuera de lo común. Mientras caminaban, Richard no pudo evitar notar la creciente competencia en su interior. Aunque su prima parecía tener la ventaja en cuanto a conocimiento y observación,
Él no estaba dispuesto a dejar que ella lo superara. Llegaremos primero al jardín, murmuró para sí mismo. Cuando llegaron al jardín, un área extensa que estaba cuidadosamente cuidada, descubrieron que el mapa los había llevado a una pequeña fuente, medio oculta entre los arbustos. La fuente no parecía nada especial, pero a medida que se acercaron, Richard vio algo brillante entre las piedras de la base. Al agacharse, encontró una pequeña ranura en una de las piedras, como si algo estuviera esperando ser colocado allí. «Es una clave», dijo Eleanor, su voz llena de asombro. «La medalla tiene que encajar aquí». Richard observó a su prima, y aunque la competencia era evidente, no pudo evitar sentir un respeto por su habilidad para encontrar soluciones. La medalla que había sacado de la caja parecía encajar perfectamente en la ranura. Con un suave clic, la piedra se deslizó, revelando un compartimiento oculto debajo de la fuente. Este capítulo marca el momento en que Richard y Eleanor comienzan a desentrañar los secretos más profundos del testamento de Ateras. La caja misteriosa ha llevado a los dos herederos a un descubrimiento crucial en el jardín de la mansión, donde encuentran un nuevo enigma que los llevará aún más lejos en su búsqueda. Capítulo 4. El secreto bajo la fuente. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y rojizos que se reflejaban en el agua de la fuente, creando una atmósfera casi mágica en el jardín. Richard y Eleanor, con el corazón acelerado, miraron la piedra que acababa de deslizarse, revelando un pequeño compartimiento oculto en el suelo. El aire estaba cargado de tensión, ambos sabían que habían dado con algo importante, pero no podían dejar de preguntarse qué más les esperaba. «Esto no puede ser todo», murmuró Richard, su voz mezcla de emoción y duda. «El mapa y la medalla nos han traído hasta aquí, pero ¿qué se supone que debemos hacer con esto?» Eleanor, que siempre había sido más meticulosa, se agachó para examinar la abertura en el suelo. La piedra había cedido de manera perfecta, como si hubiera sido diseñada para revelar ese compartimiento en particular. Dentro, había una pequeña caja metálica, delicadamente grabada con los mismos símbolos que habían encontrado en la medalla y en el mapa. Sin embargo, esta caja era diferente. Su forma era más compleja, y su superficie estaba cubierta de polvo y tierra, como si hubiera permanecido oculta durante siglos. «No hay dudas», dijo Eleanor, tomando la caja con cuidado. «Este es el siguiente paso. Samuel de Ateras estaba jugando un juego largo y complicado, y ahora somos parte de él». Richard observaba con impaciencia, sintiendo que cada segundo que pasaba sin resolver el enigma lo acercaba más a la frustración. Aunque la cautela de Eleanor le era útil, su impulso de avanzar rápidamente lo hacía sentir como si el tiempo fuera un enemigo invisible. «Déjame abrirla», dijo Richard, tomando la caja de las manos de su prima. La sacudió suavemente, pero no había ningún sonido que indicara que hubiera algo dentro. Debería haber algún tipo de mecanismo. Eleanor frunció el ceño. «¿Seguro que estás listo para esto? ¿No te das cuenta de que cada pista hasta ahora nos ha llevado más allá de lo que esperábamos? No quiero pensar en lo que podría estar detrás de esta caja». Richard no dijo nada, pero vio que su prima no había mostrado miedo ni indecisión en ningún momento desde que comenzó la búsqueda. Sin embargo, su impaciencia lo superaba, y vio que tenía que actuar rápidamente. Su dedo recorrió la caja, buscando cualquier tipo de fisura o ranura que pudiera haber quedado oculta a simple vista. Al final, lo encontró. En uno de los costados de la caja, había una pequeña ranura, apenas visible, que parecía estar diseñada para ajustarse a una llave. De inmediato, Richard recordó la llave antigua que había encontrado en uno de los cajones de la mansión, la misma que había usado para abrir la puerta de la torre sur. Sin dudarlo, sacó la llave del bolsillo y la insertó en la ranura de la caja. El mecanismo de apertura fue suave pero decisivo. La tapa de la caja se abrió con un suave crujido, revelando un conjunto de papeles envejecidos, más antiguos de lo que habían visto hasta ahora. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue un pequeño libro encuadernado en cuero. La cubierta del libro estaba marcada con los mismos símbolos que ya conocían, los del mapa, la medalla y la caja. Era evidente que este libro tenía un papel fundamental en el enigma que los había llevado hasta allí. Eleanor, con una mezcla de asombro y cautela, tomó el libro con las dos manos. «Este debe ser el legado real de Ateras», dijo, mientras acariciaba la cubierta. «El mapa, la medalla, la caja. Todo esto solo ha sido un preludio para llegar hasta aquí». Richard observó el libro con recelo.
¿Por qué dejaría a Teras algo tan valioso escondido entre todos estos objetos? Reflexionó un momento y luego dijo, quizás todo esto tiene un propósito más grande, algo que no estamos entendiendo todavía. El testamento no es solo una herencia, es un juego. Un juego que ninguno de los dos puede ganar sin entender completamente las reglas. Eleanor abrió el libro con suavidad, como si temiera romper algo frágil en su interior. Las páginas estaban amarillentas y arrugadas, pero lo que estaba escrito en ellas era legible, aunque algo confuso. Las palabras parecían no tener un orden claro y algunas estaban en un idioma antiguo que no reconocían. Sin embargo, entre las páginas, había una serie de ilustraciones detalladas, casi como diagramas o mapas que no podían encajar de inmediato con nada de lo que conocían. Esto no es simplemente un libro, dijo Eleanor, sorprendida. Es un manual. Un manual para seguir las pistas. Pero está escrito en un código. No todo lo que hay aquí es directo. Richard se acercó para mirar las ilustraciones más de cerca. ¿Un código? Entonces, ¿cómo vamos a descifrarlo? Tal vez las pistas están relacionadas con el mapa, las medallas, la caja, y todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Cada parte tiene que encajar con algo de lo que hemos descubierto. El sol estaba ya por completo oculto en el horizonte, y la oscuridad comenzaba a envolver el jardín. El aire estaba más fresco y un viento suave soplaba entre los árboles. Richard y Eleanor, inmersos en la lectura del libro, no se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. Parecía que la noche había caído tan rápidamente como los secretos que estaban por descubrir. Al pasar una de las páginas del libro, Eleanor encontró una ilustración que parecía familiar, un símbolo idéntico al de la medalla que había encontrado en la Torre Sur. La imagen representaba lo que parecía ser una entrada subterránea en el jardín, oculta debajo de la fuente donde acababan de descubrir el compartimiento. Junto a la imagen, había una inscripción que decía: «Donde el agua se encuentra con el cielo, la respuesta yace bajo tus pies». Eleanor frunció el ceño. Esto tiene que ver con la fuente. El agua se encuentra con el cielo. Tal vez el significado es más literal de lo que pensamos. El agua refleja el cielo. Quizá haya algo en el fondo de la fuente. Richard miró a su prima, asombrado. ¿Crees que realmente haya algo ahí? Sin dudarlo, Eleanor se agachó al borde de la fuente y observó el fondo. Al principio, la claridad del agua no le permitió ver nada, pero al acercarse más, notó algo brillante en el fondo de la fuente, justo debajo de la superficie. «Lo encontré», exclamó, y sin pensarlo dos veces, metió la mano en el agua, sumergiéndola hasta el fondo. Con un movimiento rápido, sacó una pequeña piedra brillante que parecía tener la misma textura y símbolos que el libro, la medalla y la caja. Ambos miraron la piedra en silencio, dándose cuenta de que cada nuevo hallazgo solo agregaba más misterio al legado de Samuel de Ateras. Pero una cosa era cierta: cada pista los acercaba más al final de un juego que había sido diseñado para desafiar incluso a los más inteligentes. Este capítulo revela una nueva pista crucial en el enigma del testamento de Ateras. La piedra brillante encontrada en el fondo de la fuente es un nuevo misterio que los herederos deberán desentrañar, mientras siguen adelante con el juego de pistas y símbolos dejado por su excéntrico pariente. Capítulo 5. La piedra brillante y el camino subterráneo. La piedra que Eleanor había sacado del fondo de la fuente brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. A pesar de que el jardín estaba en silencio, el latido de los corazones de los dos jóvenes parecía resonar en sus oídos. Ambos sentían que estaban en el umbral de algo importante, pero también sabían que el camino por delante no sería fácil. Richard sostuvo la piedra en sus manos, observando la manera en que su superficie reflejaba las estrellas. Era pequeña, del tamaño de una moneda, y su textura era suave, casi como el vidrio, pero en su interior parecía haber algo que se movía ligeramente, como si la piedra estuviera viva. Los símbolos que adornaban su superficie se alineaban con los que habían encontrado en la medalla, la caja y el mapa. Era como si cada elemento estuviera vinculado, pero aún no sabían cómo. «Esto no puede ser solo una piedra decorativa», dijo Richard, rompiendo el silencio. «Ateras no dejaría algo tan obvio. Debe tener un propósito». Eleanor asintió lentamente, mirando la piedra con una mezcla de fascinación y cautela. «Tal vez tiene algo que ver con la entrada subterránea que vimos en el libro. Recuerda lo que decía: donde el agua se encuentra con el cielo, la respuesta yace bajo tus pies».
La fuente parece ser la clave. Si esto es lo que pienso, tal vez haya un mecanismo oculto aquí. Richard se agachó y empezó a inspeccionar nuevamente la fuente, sin soltar la piedra. Sabía que Eleanor tenía razón, no podían perder tiempo con suposiciones. Esta era la pista más clara que habían encontrado hasta el momento. La piedra, con sus símbolos, debía encajar en algún lugar. Después de unos minutos de examinar la base de la fuente, Richard notó una pequeña ranura que no había visto antes. Era tan sutil que casi parecía parte de la piedra misma. La ranura era circular, con una forma exacta para la piedra que Eleanor había encontrado. Sin pensarlo, Richard introdujo la piedra en la ranura. Hubo un ligero zumbido, como si el mecanismo dentro de la fuente se hubiera activado. De repente, el agua de la fuente empezó a moverse de manera extraña, girando en círculos y formando un remolino en su interior. Richard y Eleanor retrocedieron, sorprendidos por el cambio tan abrupto. ¿Qué está pasando?, preguntó Eleanor, observando con asombro cómo el agua comenzaba a retirarse, dejando al descubierto una abertura en el fondo de la fuente. La abertura era una puerta de piedra, con los mismos símbolos grabados que habían encontrado en la caja y en el libro. Era un pasaje oculto, uno que parecía haber estado esperando durante siglos para ser descubierto. Esto no es solo un pasaje, es una entrada al corazón de la mansión, dijo Richard, su voz llena de asombro. Ateras debe haber construido todo esto para asegurarse de que solo los más astutos pudieran llegar hasta aquí. Eleanor, con el corazón palpitante, dio un paso adelante, observando la puerta con cautela. ¿Estamos listos para esto? Cada paso que damos nos aleja más del mundo conocido y nos adentra en un territorio desconocido. Richard, con una mirada decidida, respondió: hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Sin más palabras, ambos empujaron la puerta de piedra, que se deslizó hacia un lado con un sonido profundo y resonante. Más allá de la puerta, un oscuro pasillo se extendía hacia las profundidades de la mansión. Un olor a humedad y antigüedad llenaba el aire, y el eco de sus propios pasos reverberaba por las paredes de piedra. El pasillo estaba iluminado por antorchas apagadas, pero Richard, siempre en busca de respuestas, sacó una cerilla y encendió una de ellas, iluminando tenuemente el camino por delante. El pasillo parecía interminable, sus paredes cubiertas por enredaderas y musgo, con ventanas estrechas que dejaban filtrar solo un poco de luz. Esto es inquietante, murmuró Eleanor, mirando a su alrededor. Es como si nadie hubiera pisado este lugar en siglos. Richard asintió, pero no se dejó intimidar. Sabía que la solución a este enigma estaba más cerca de lo que pensaba. El camino los había llevado hasta aquí, y ahora debía conducirlos a la respuesta. Vamos, dijo con determinación. Hemos superado muchas pruebas hasta ahora. Esto no será diferente. Ambos siguieron avanzando por el pasillo, la antorcha iluminando sus rostros mientras el aire se hacía cada vez más pesado. Finalmente, llegaron a una gran sala, cuyo techo estaba completamente cubierto por un mural antiguo. La pintura, aunque desgastada por el tiempo, representaba a una figura central, con una túnica, sosteniendo una esfera que reflejaba las mismas marcas que habían encontrado en la piedra, el libro y la medalla. Este mural parece representar a Ateras, dijo Eleanor, observando detenidamente. Pero, ¿qué significa esta esfera? Richard se acercó al mural, tocando ligeramente la pintura. Es como si la esfera fuera el centro de todo. Tal vez es la clave para desbloquear el siguiente paso. Al tocar la esfera en el mural, algo en la sala cambió. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y una sección del muro se deslizó hacia un lado, revelando una escalera que descendía a las profundidades. A lo lejos, un tenue resplandor verde parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. Eleanor miró a Richard, que ahora sonreía, aunque su rostro estaba lleno de una mezcla de incertidumbre y excitación. Esto no tiene fin, dijo con una sonrisa irónica. Cada vez que creemos que hemos encontrado una respuesta, aparece una nueva pista. Richard le devolvió la sonrisa, pero sabía que esta era la etapa más peligrosa de todas. El testamento de Ateras no solo era un legado de riquezas, sino de misterios y trampas que desbordaban la imaginación humana. Esto es solo el principio, dijo Richard, mientras ambos comenzaban a descender por la escalera. Y no pienso detenerme hasta desvelar todos sus secretos. Este capítulo revela la entrada secreta bajo la fuente,
llevando a Richard y Eleanor a un pasillo oculto en la mansión, donde descubren un mural que parece contener la clave para el siguiente tramo del enigma. La escalera que encuentran lleva a un lugar desconocido, donde las respuestas a sus preguntas podrían estar más cerca que nunca. Capítulo 6. El camino al corazón de la mansión. La escalera descendía con lentitud, y cada paso que daban parecía alejarlos más del mundo que conocían. La luz de la antorcha parpadeaba, proyectando sombras alargadas que danzaban por las paredes de piedra, creando una atmósfera aún más inquietante. Richard y Eleanor avanzaban en silencio, sus corazones latiendo con fuerza ante lo que sabían podría ser el siguiente gran desafío de su aventura. El aire, fresco y húmedo, se volvía más denso a medida que descendían. A lo lejos, el resplandor verde que habían visto desde la entrada de la escalera comenzaba a intensificarse, como si algo estuviera esperando por ellos en lo profundo de la mansión. El eco de sus pasos resonaba con fuerza, cada sonido amplificado por las paredes, lo que aumentaba la sensación de que el lugar estaba lleno de secretos olvidados. Finalmente, al llegar al final de la escalera, la antorcha iluminó una gran sala subterránea. Era un espacio vasto, mucho más grande de lo que Richard había anticipado. Las paredes estaban cubiertas de antiguos relieves y pinturas, algunas desmoronadas por el paso del tiempo, otras apenas reconocibles. Pero lo que realmente captó su atención fue el centro de la sala, donde se encontraba una gran mesa de piedra, en la que descansaba una esfera de cristal de un tamaño considerable. La esfera era de un verde brillante, como el resplandor que habían visto al descender por la escalera. Esto es lo que hemos estado buscando, dijo Eleanor, con la voz cargada de asombro. El mural lo mostraba, pero jamás imaginé que fuera tan grande. Richard observó la esfera con cautela. Es fascinante, comentó. Pero algo me dice que no es tan simple como parece. Se acercaron lentamente a la mesa de piedra, con los ojos fijos en la esfera. Aunque parecía inofensiva, había algo en la manera en que su superficie reflejaba la luz que les daba la sensación de que estaba viva. La esfera parecía contener dentro una energía misteriosa, como si hubiera sido cuidadosamente guardada durante siglos. ¿Y ahora qué?, preguntó Eleanor, mirando a Richard. ¿La tocamos? Richard dudó por un momento, su mente llena de preguntas. Sabía que cada movimiento que hacían los llevaba más cerca de desvelar el misterio de Samuel de Ateras, pero también sentía que estaban a punto de activar algo que cambiaría todo. El testamento de Ateras no parecía ser simplemente un legado de riquezas. Era una prueba que ponía a prueba no solo su ingenio, sino su capacidad para enfrentarse a lo desconocido. Creo que debemos hacerlo, dijo finalmente, decidido. Este lugar, esta esfera. Todo esto está aquí por una razón. Ateras dejó este camino, y no vamos a retroceder ahora. Eleanor asintió, y con cuidado, Richard colocó la piedra brillante que había encontrado en la fuente sobre la mesa, justo al lado de la esfera. Al instante, la esfera comenzó a brillar con más intensidad, y un suave zumbido llenó el aire, como si algún mecanismo interno estuviera activándose. Ambos retrocedieron un paso, sus corazones latidos al unísono, a medida que la sala comenzaba a vibrar levemente. De repente, la esfera se dividió en dos mitades, deslizándose a lo largo de la mesa como si un invisible sistema de engranajes se hubiera puesto en marcha. En su interior, apareció un compartimiento secreto, en el que descansaba un pergamino antiguo, cubierto de polvo y ligeramente arrugado. La tinta del pergamino estaba desvanecida, pero Richard y Eleanor podían distinguir con claridad el encabezado, el verdadero testamento de Samuel de Ateras. Esto es lo que hemos estado buscando, murmuró Richard, con voz baja, casi reverente. Tomó el pergamino con cuidado, desenrollándolo lentamente. Las palabras escritas eran de un estilo antiguo, pero aún legibles. Aunque el lenguaje era un poco arcaico, lo que decían las primeras líneas era claro. A los herederos que lean estas palabras, el verdadero legado que dejo no son riquezas ni tierras, sino conocimiento y pruebas. Para obtener lo que realmente merecen, deberán resolver cada enigma que he dejado tras de mí. Mi testamento no es simplemente una herencia, es una lección que los pondrá a prueba más allá de lo que pueden imaginar. Eleanor lo miró con intensidad. Esto no es solo un testamento, es un desafío. Exactamente, respondió Richard, su voz llena de resolución. Ateras no quería que simplemente reclamáramos algo. Quería que aprendiéramos, que lo entendiera quien fuera digno de su legado.
Siguieron leyendo el pergamino, que detallaba una serie de pruebas que los herederos debían superar para acceder al verdadero tesoro. Cada una de las pruebas estaba diseñada no solo para probar la astucia, sino también la moralidad y el coraje de quienes se atrevían a entrar en el juego. En cada página había descripciones de desafíos que involucraban conocimientos, habilidades y, sobre todo, una visión clara de lo que significaba el legado de Ateras. El testamento les hablaba de un corazón del enigma, un punto en el que todas las pistas se reunirían, y una última prueba que pondría a prueba su capacidad de decisión. En ese momento, Richard comprendió que el testamento de Ateras no solo los había guiado por pistas físicas, sino también les había enseñado a mirar más allá de lo evidente. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo Eleanor, mirando el pergamino con asombro. «No es solo sobre riquezas. Es sobre algo mucho más profundo». Richard asintió. «Es sobre lo que podemos aprender al seguir este camino. Y solo si estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que venga, podremos entender el verdadero significado de este legado». Con el pergamino en las manos, los dos se sintieron más conectados que nunca con el misterio que los rodeaba. Sabían que ahora estaban más cerca de lo que Ateras había querido revelar, y que cada paso que daban los acercaba al corazón del enigma, el centro del misterio que había marcado el destino de la familia Ateras. La sala subterránea, con su aire cargado de secretos y su silencio ominoso, parecía ser el punto de partida de una nueva fase en su viaje. El testamento de Samuel de Ateras había dejado de ser un simple legado material para convertirse en una travesía hacia el conocimiento, la verdad y quizás, la redención. Este capítulo revela el descubrimiento del verdadero testamento de Samuel de Ateras, que revela que el juego de pistas no es solo una búsqueda de riquezas, sino un reto intelectual y moral. Richard y Eleanor, al desvelar este misterio, se adentran más en la complejidad del legado dejado por su excéntrico pariente, enfrentándose ahora a pruebas que pondrán a prueba su ingenio y valores. Capítulo 7. La primera prueba del legado. El silencio en la sala subterránea era casi palpable, interrumpido solo por los ecos de sus respiraciones y el suave crepitar de la antorcha que Richard había colocado sobre una mesa de piedra cercana. Ambos observaban el pergamino con atención, absorbiendo cada palabra escrita por Samuel de Ateras. El testamento no solo había revelado el propósito del legado, sino que también les había dejado una advertencia. Solo si superaban cada una de las pruebas que el excéntrico aventurero había establecido, podrían acceder a la verdadera herencia que él había reservado para sus herederos. Eleanor miraba el pergamino, su rostro reflejando tanto incredulidad como curiosidad. «Entonces, ¿la primera prueba comienza ahora?», preguntó, su voz quebrada por el peso de la revelación. Richard asintió. «Sí. Todo apunta a que debemos resolverlo. No hay vuelta atrás». Ateras dejó claro que no se trataba de riquezas materiales, sino de algo más profundo. Este testamento es su legado de sabiduría, y solo los dignos lo recibirán. Con un gesto decidido, Richard comenzó a leer en voz alta las primeras líneas del pergamino que describían la prueba inicial. Para acceder a la siguiente fase, la sabiduría debe ser puesta a prueba. No con palabras, sino con el corazón. Quien logre desentrañar el misterio de la luz y la oscuridad, verá más allá de lo evidente. La primera puerta se abrirá solo ante quienes puedan comprender lo que los ojos no pueden ver. Sabiduría puesta a prueba, luz y oscuridad. Eleanor murmuró, mientras sus ojos se desplazaban por la sala. ¿Qué significa esto? Richard frunció el ceño, mirando alrededor de la sala. No hay puertas visibles, ni mecanismos evidentes. Pero lo que dice el testamento tiene que ver con algo que no vemos a simple vista. Ambos comenzaron a inspeccionar la sala con más detenimiento. Había algo en el aire, una energía sutil que parecía vibrar en la oscuridad. La luz de la antorcha proyectaba sombras extrañas, que se alargaban y se distorsionaban, creando un ambiente que parecía jugar con la percepción. De repente, Richard observó algo peculiar. En una de las paredes laterales, había una serie de símbolos grabados en piedra, apenas visibles en la penumbra. Eran figuras geométricas simples, pero lo que realmente captó su atención fue una ranura en el centro de la pared, justo en el lugar donde la luz de la antorcha iluminaba débilmente. «Esto es algo más que decoración», dijo Richard, mientras se acercaba a la pared. «Los símbolos deben tener un significado. Tal vez estén relacionados con la luz y la oscuridad». Eleanor se acercó a su lado. «Pero, ¿cómo desciframos esto? ¿Cómo se relaciona con lo que hemos leído?»
Richard observó con más atención los símbolos. Algunos de ellos parecían representar círculos, otros líneas que se cruzaban, y algunos más complejos, como espirales. Después de un largo momento de reflexión, recordó algo que había leído en un libro sobre antiguos acertijos. Muchos de los enigmas más profundos estaban basados en la relación entre el opuesto de la luz y la oscuridad. Tal vez, al girar la antorcha, podían manipular la luz para revelar el patrón oculto. Tomó la antorcha y la movió lentamente hacia diferentes ángulos, observando las sombras proyectadas por la llama. Al hacer esto, los símbolos en la pared parecían cambiar, revelando un patrón oculto que antes no se veía a simple vista. De repente, un símbolo más grande emergió, en forma de círculo perfecto, que brillaba débilmente bajo la luz. Eleanor dio un paso atrás, sorprendida. ¿Lo has visto? El círculo. Parece estar relacionado con la luz. Sí, respondió Richard, con los ojos brillando de emoción. Esto es exactamente lo que el testamento decía. La clave está en cómo manejamos la luz y la oscuridad. Con cuidado, Richard giró la antorcha hacia el símbolo, y al hacerlo, el círculo comenzó a brillar más intensamente. La pared que antes parecía sólida comenzó a moverse, y lentamente, una gran puerta de piedra emergió de la nada, deslizándose hacia un lado con un sonido grave y resonante. Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando la puerta recién abierta. La sala estaba ahora iluminada por una luz cálida, proveniente de la misma antorcha, pero también por una luz más etérea que parecía emanar de la puerta misma. Esto es increíble, susurró Eleanor. Hemos pasado la primera prueba. Sí, dijo Richard, con voz grave. Pero aún no hemos llegado al final. Esta puerta solo nos lleva más adentro de la mansión, y lo que nos espera más allá de ella puede ser aún más desafiante. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un suave zumbido llenó el aire, y una voz profunda, como si proveniera de las paredes mismas, resonó en la sala. Habéis pasado la primera prueba. Pero recordad, el camino está lleno de enigmas que no siempre se resuelven con la mente. El corazón también tiene que ver en cada paso que deis. La voz se desvaneció tan misteriosamente como había llegado. Ambos se miraron, sabiendo que aún quedaba mucho por descubrir. El testamento de Ateras los había puesto a prueba, pero esa era solo la primera de muchas más lecciones que los esperaban. Richard avanzó hacia la puerta, mirando a Eleanor con determinación. El corazón y la mente. Parece que Ateras nos quiere enseñar algo más allá de los acertijos. Aquí, no solo necesitamos ingenio, sino también coraje. Y comprensión, agregó Eleanor, con una sonrisa que reflejaba la misma determinación. No solo resolveremos este enigma con lógica. También necesitamos saber lo que cada paso realmente significa. Ambos cruzaron la puerta, adentrándose en lo desconocido, con la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. En este capítulo, Richard y Eleanor enfrentan la primera prueba del testamento de Ateras, relacionada con la luz y la oscuridad. La prueba les exige no solo lógica y observación, sino también intuición y coraje. Al desvelar un enigma oculto en la pared de la sala subterránea, logran abrir una puerta secreta, adentrándose más en la mansión, mientras una misteriosa voz les deja claro que aún hay mucho más por descubrir. Capítulo 8. El laberinto de espejos. La puerta de piedra se cerró detrás de Richard y Eleanor con un retumbar seco, como si la mansión misma estuviera sellando su destino. En ese momento, la cálida luz que había llenado la sala desapareció, y la oscuridad los envolvió de inmediato. La antorcha de Richard era la única fuente de luz en el nuevo pasillo, y a medida que avanzaban, podían escuchar sus pasos resonando en las paredes de piedra. El aire estaba cargado de humedad, y el ambiente parecía más denso que antes. Los pasillos eran largos y serpenteantes, y no había señales de ventanas ni de la luz del exterior. La sensación de claustrofobia crecía a cada paso que daban, como si la mansión misma estuviera tratando de absorberlos en sus entrañas. Eleanor, que había estado en silencio durante todo el trayecto, finalmente habló. ¿Cómo crees que continuará esto? ¿Qué tipo de prueba nos espera ahora? Richard miró al frente, pensativo. No lo sé, pero estoy seguro de que Ateras no haría las cosas fáciles. Este lugar tiene una inteligencia propia. Cada pasillo, cada habitación, cada detalle está diseñado para hacernos pensar, para ponernos a prueba. Probablemente lo que nos espera ahora es mucho más complejo que lo que ya hemos visto.
De repente, al final del pasillo, una luz tenue apareció. Richard aceleró el paso, y Eleanor lo siguió de cerca. Cuando llegaron a la fuente de la luz, se encontraron frente a una puerta de cristal, completamente transparente. A través de la puerta, podían ver un espacio brillante, pero cuando la atravesaron, la sorpresa fue aún mayor. El interior era una gigantesca sala rectangular, cuyos muros estaban cubiertos por espejos. Pero estos no eran espejos comunes. Cada uno reflejaba una imagen ligeramente distorsionada, como si el reflejo estuviera tratando de mostrarles algo que no podían ver con los ojos. Algunos espejos distorsionaban sus figuras, mientras que otros reflejaban lugares que no estaban allí, o incluso mostraban versiones alternativas de ellos mismos, como si el espacio estuviera atrapado entre dimensiones. Esto es un laberinto, dijo Eleanor, su voz reverberando contra los espejos. Pero no solo un laberinto físico. Es algo más profundo. Richard observó la habitación con cautela. Es un juego de percepciones. Los espejos no están aquí solo para reflejar, sino para engañarnos. Debemos mantener la mente clara. Se adelantaron con paso firme, pero no pudieron evitar sentirse incómodos. A medida que se movían por la sala, los espejos parecían multiplicar sus movimientos, reflejándolos en ángulos extraños, haciendo que la dirección hacia la que avanzaban se volviera confusa. El camino se bifurcaba una y otra vez, pero en cada espejo parecía haber más de lo mismo, un reflejo que los guiaba a un lugar distinto, una trampa oculta tras cada esquina. Eleanor tocó uno de los espejos. La superficie era fría y lisa, pero, al contacto, la luz en la sala pareció intensificarse, y uno de los reflejos se distorsionó aún más, creando una abertura en el espejo, una rendija que no estaba ahí antes. Richard se acercó rápidamente. Esto tiene que ser una de las pruebas, dijo, mirando con atención la rendija que se abría en el espejo. El reflejo no está solo para confundirnos. Es una ilusión. Pero debemos atravesarla para avanzar. Con una determinación silenciosa, Richard dio un paso hacia la abertura. El aire a través de la rendija parecía más cálido, y al atravesarla, sintió una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera distorsionado por un momento. Eleanor lo siguió rápidamente, y al cruzar el umbral, se encontraron en un pequeño pasillo que parecía no tener salida. Esto no tiene sentido, murmuró Eleanor, mientras observaba las paredes de piedra lisa que los rodeaban. Todo se ve igual. ¿Cómo podemos salir de aquí? De repente, un sonido suave llenó el aire, como un susurro lejano, y los espejos comenzaron a moverse por sí solos. Se reorganizaban, cambiando sus posiciones con una precisión que solo podría haber sido planeada de antemano. Pronto, la sala volvió a ser completamente diferente, y lo que antes había parecido una entrada estaba ahora completamente bloqueado por nuevos reflejos que se interponían en su camino. Es como si el laberinto estuviera vivo, comentó Richard, sin apartar la vista de los espejos. Pero no hay que dejarse engañar. Las ilusiones no son más que eso, ilusiones. De repente, algo llamó su atención. Entre los espejos que reflejaban su imagen, uno mostraba una puerta oculta, apenas visible. El reflejo era sutil, pero suficiente para que Richard lo notara. Se acercó con cautela, mirando de reojo a Eleanor, que parecía igualmente desconcertada. Cuando llegó frente al espejo, vio la puerta en su reflejo, pero no en la realidad. Esto es lo que tenemos que hacer, dijo, señalando el espejo. Tenemos que encontrar el reflejo correcto. Al mirarse en el espejo, Richard comenzó a concentrarse en la imagen distorsionada que se mostraba ante él. La puerta estaba allí, al alcance de la mano, pero no en el lugar físico. Solo a través de la percepción correcta podrían alcanzarla. Tomó un paso atrás, mirando nuevamente a su alrededor, y luego miró nuevamente el espejo. Un destello de comprensión brilló en sus ojos. Debían entender la relación entre lo que veían y lo que no veían. Es cuestión de perspectiva, dijo Richard, casi en voz baja. Los reflejos no son lo que parecen. Tenemos que ver más allá de lo obvio. Con un gesto decidido, Richard extendió la mano hacia el espejo, y cuando sus dedos tocaron la superficie, la puerta reflejada en el cristal comenzó a desmaterializarse, abriendo el camino. Eleanor se acercó rápidamente, y ambos atravesaron el umbral, dejando atrás el laberinto de espejos. Al otro lado, la sala era completamente diferente. El laberinto de espejos había desaparecido,
y se encontraban frente a una nueva puerta, esta vez de madera oscura, adornada con extraños símbolos. ¿Eso fue parte de la prueba?, preguntó Eleanor, sin aliento. Sí, respondió Richard, con una mirada concentrada. El reflejo no era solo una ilusión. Era una lección. La percepción y la perspectiva son fundamentales. Ateras quería que viéramos más allá de lo evidente. Ambos miraron la puerta ante ellos, sabiendo que lo que había más allá era solo otro desafío, otro misterio por resolver. Y aunque el laberinto había terminado, el viaje que los había traído hasta allí apenas comenzaba. En este capítulo, Richard y Eleanor se enfrentan a un laberinto de espejos que pone a prueba su percepción y su capacidad para ver más allá de las ilusiones. A través de la distorsión de sus reflejos, descubren que el verdadero camino solo puede ser hallado si se comprenden las pruebas no con los ojos, sino con la mente y la intuición. Al superar esta prueba, avanzan hacia la siguiente etapa de su búsqueda, sabiendo que el misterio de Samuel de Ateras solo se desvelará cuando comprendan el verdadero significado de cada lección. Capítulo 9. La Cámara del Tiempo. Tras atravesar la puerta de madera oscura, Richard y Eleanor se encontraron en una nueva sala. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. La luz era tenue, pero estaba suavemente distribuida por todo el espacio, como si emanara de una fuente invisible. En el centro de la habitación había un gran reloj de arena, cuyo vidrio parecía estar hecho de una especie de cristal pulido que reflejaba la luz de manera fascinante. La arena dentro del reloj, sin embargo, no caía de manera convencional. En lugar de fluir lentamente hacia abajo, como se esperaría, parecía mantenerse suspendida en el aire, como flotando en un espacio de tiempo detenido. «Esto es extraño», murmuró Eleanor, acercándose al reloj. «Parece como si el tiempo mismo estuviera atrapado aquí». Richard observó con una mezcla de asombro y cautela. «Sí, es como si el reloj estuviera en una pausa constante. Y eso solo puede significar una cosa. Esta es una prueba del tiempo. Tal vez debamos comprender cómo funciona aquí». Ambos se acercaron al reloj de arena, y a medida que lo observaban, notaron que en las paredes de la sala había inscripciones grabadas, unas líneas de texto en latín que solo podían ser vistas bajo la luz precisa que emanaba del reloj. La sala parecía diseñada específicamente para que la luz revelara esas palabras al alinearse con el reloj. Richard leyó las inscripciones en voz baja. El tiempo no es solo un flujo que avanza. Es un ciclo. Un reflejo del alma humana. Aquellos que lo comprendan pueden liberarse de sus ataduras. Eleanor frunció el ceño, tratando de entender el significado detrás de aquellas palabras. ¿Liberarse de sus ataduras? ¿Qué quiere decir esto? Richard dejó escapar un suspiro. El tiempo puede ser un prisionero o un maestro. A veces, nos apresuramos demasiado en la vida, siempre mirando al futuro, mientras dejamos escapar lo que está frente a nosotros. Tal vez esta prueba trata de eso. Aprender a apreciar el momento, el ciclo de la vida. Pero, ¿cómo? No sé, hay algo aquí que no entiendo completamente. Eleanor, mientras tanto, notó algo en el suelo. En una esquina de la sala, parcialmente oscurecida por las sombras, había un pequeño pedestal con una llave dorada. Al acercarse, notó que sobre el pedestal estaba inscrita otra frase en latín. Solo quien domine el flujo del tiempo puede tomar lo que es suyo. ¿Una llave?, preguntó Eleanor, con la curiosidad pintada en su rostro. ¿Qué crees que abre? Richard examinó la llave por un momento. Tal vez sea la llave para deshacer la magia de esta sala. O tal vez, para avanzar. Sin pensarlo demasiado, Richard tomó la llave con decisión, pero justo cuando la levantó del pedestal, la sala comenzó a vibrar, como si el tiempo mismo estuviera alterándose a su alrededor. El reloj de arena comenzó a girar de manera vertiginosa, y la arena empezó a fluir hacia abajo a una velocidad alarmante. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, mientras las inscripciones latinas en las paredes se desvanecían, borrándose como si el tiempo mismo estuviera arrastrándolas. «¡Rápido!», gritó Richard, mientras la habitación se transformaba a su alrededor. «Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Eleanor, con la llave aún en mano, miró desesperadamente a su alrededor. «¡La puerta! Hay una puerta en la pared opuesta». Ambos corrieron hacia la puerta que acababan de descubrir, y al llegar frente a ella, Richard insertó la llave en la cerradura.
Con un giro rápido, la puerta se abrió, revelando una nueva sala. Sin embargo, cuando cruzaron el umbral, la sensación de estar atrapados en un ciclo de tiempo no desapareció. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido sordo, y el reloj de arena, aunque ya no estaba visible, parecía seguir en funcionamiento en sus mentes. La nueva sala era igualmente fascinante. Esta vez, había un pedestal en el centro, sobre el cual descansaba un objeto en forma de esfera, que brillaba tenuemente. Sin embargo, lo que captaba la atención de Richard y Eleanor era el ambiente. Esta sala estaba llena de relojes antiguos, todos marcando diferentes horas, pero extrañamente, ninguno de ellos parecía tener una relación lógica entre sí. Los relojes se encontraban distribuidos por todo el espacio, como si pertenecieran a diferentes momentos de la historia, diferentes ciclos, diferentes épocas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Eleanor, observando los relojes. Más pruebas del tiempo, respondió Richard, pensativo. Cada reloj aquí representa un ciclo diferente. Tal vez, al comprender su funcionamiento, descubriremos qué le pasó a este lugar. El tiempo parecía estar jugando con ellos, retorciéndose en formas extrañas, y con cada paso que daban, se daban cuenta de que no se trataba de avanzar en línea recta, sino de recorrer una espiral de momentos que los desafiaban a comprender la naturaleza del tiempo mismo. En el pedestal frente a ellos, la esfera comenzó a emitir una luz más brillante, y Richard se acercó lentamente. Al tocarla, una vibración recorrió la sala, y todos los relojes comenzaron a sonar al unísono, emitiendo un extraño y resonante eco. De repente, el mundo pareció detenerse. La esfera se iluminó por completo, y ante los ojos de Richard y Eleanor, la sala se transformó. Los relojes comenzaron a desmaterializarse, flotando hacia el aire, mientras la esfera giraba suavemente, proyectando una luz azulada que los envolvía. Cuando la luz se disipó, ambos se encontraron de nuevo en la sala inicial, frente al reloj de arena. Eso fue. Eleanor comenzó, pero no pudo terminar la frase. Richard, con la mirada fija en el reloj, comprendió. Nos ha dado algo. Nos ha enseñado a ver el tiempo como algo que no está aislado. No es solo un flujo lineal, sino una serie de ciclos. Y ahora entendemos que cada acción que tomamos tiene su repercusión en el tiempo. Este lugar no nos está castigando, nos está enseñando a respetar cada momento. Mientras el reloj de arena volvió a su funcionamiento normal, Richard y Eleanor se miraron, con la sensación de que habían cruzado una frontera importante. El tiempo ya no era solo algo que medían con relojes. Era algo más profundo, algo que podían sentir en cada paso que daban, un ciclo infinito de acciones y consecuencias. En este capítulo, Richard y Eleanor enfrentan la cámara del tiempo, donde el concepto de tiempo se convierte en una prueba de sabiduría y entendimiento. El reloj de arena detenido y los relojes distorsionados sirven como una metáfora del ciclo continuo de la vida, desafiando a los protagonistas a ver el tiempo no como algo lineal, sino como una serie de momentos conectados. Al dominar el flujo del tiempo, logran superar la prueba, pero no sin antes comprender que el tiempo es tanto un maestro como un prisionero. Capítulo 10. La sala de los ecos. Cuando la luz que emanaba del reloj de arena comenzó a desvanecerse, Richard y Eleanor se encontraron de nuevo en la oscuridad. Aunque las sombras habían cubierto rápidamente el espacio, la sensación de estar atrapados en una especie de ciclo de tiempo persistía, como si la propia casa fuera consciente de ellos. La sala había cambiado, las paredes estaban desnudas, y no había ni una sola pista sobre lo que les esperaba. Sin embargo, algo en el aire era diferente. El silencio era absoluto, una quietud extraña que parecía presagiar algo profundo. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Eleanor, con una ligera inquietud en su voz. Richard, siempre observador, alzó la mirada. No lo sé, pero algo me dice que aquí, el tiempo no es lo único que juega con nosotros. Lo que sentimos aquí no es solo el espacio, es como si estuviéramos siendo observados. De repente, una suave vibración recorrió el suelo, como si un sonido muy bajo comenzara a resonar en las paredes de la habitación. Eleanor se tensó. ¿Escuchas eso? Parece como un eco, pero no es como un eco normal. Es como si nos estuvieran llamando. Richard asintió, sin apartar la vista de las sombras que los rodeaban. Este lugar tiene algo extraño. Los ecos aquí no son simples repeticiones del sonido. Son ecos de nuestras propias voces, nuestras decisiones.
A medida que avanzaban, el eco comenzaba a hacerse más fuerte, más definido. Al principio, solo parecía una leve vibración en las paredes, pero poco a poco, las voces que resonaban a su alrededor comenzaron a repetir sus palabras. Cada paso que daban, cada movimiento que hacían, se veía reflejado en los ecos de manera más intensificada. Richard. La voz de Eleanor se oyó, pero no provenía de su boca. Richard. Eleanor se detuvo en seco y miró a su alrededor, confundida. Eso no fui yo. Richard frunció el ceño. Lo sé. Pero no solo se repiten nuestras palabras, se repiten nuestros pensamientos, como si la sala tuviera una conciencia de nosotros. Quizás nos está haciendo enfrentarnos a lo que hemos dicho y hecho hasta ahora. Un profundo silencio siguió al eco de su nombre. Richard avanzó con cautela, tocando las paredes, y notó que parecían vibrar ligeramente bajo sus dedos. Al acercarse, las paredes comenzaron a moverse, lentamente, como si estuvieran susurrando, y las voces se hicieron más claras. Ven a mí, resonaba, como un susurro distante que los envolvía. Eleanor apretó los dientes, y con determinación, comenzó a caminar hacia el centro de la sala, donde un pequeño pedestal de piedra se alzaba, iluminado por una luz tenue que parecía provenir del suelo. La voz seguía susurrando, pero ahora la podía escuchar más claramente. Ven a mí, Eleanor, ven a mí, Richard. La conexión con sus propios pensamientos y decisiones era innegable. Cada palabra que había dicho, cada acción que había tomado, ahora reverberaba en la sala. Era como si los ecos no solo repitieran sus palabras, sino que también desvelaran sus emociones más profundas, sus miedos y sus deseos ocultos. Soy lo que temes, lo que no entiendes, lo que niegas. Richard miró a Eleanor, quien estaba completamente quieta, inmersa en la reverberación de sus propios pensamientos. Eleanor dijo con firmeza, esto es solo una ilusión. Lo que estamos escuchando no es real. Son las voces de nuestras inseguridades, nuestras dudas. Eleanor se giró hacia él, como si despertara de un trance. Tienes razón. Estas voces son nuestras propias proyecciones. El lugar está jugando con nuestra mente. Richard extendió la mano hacia el pedestal de piedra. Justo cuando su dedo tocó la superficie fría, la vibración de las paredes aumentó. Un destello de luz surgió del pedestal, y una esfera cristalina comenzó a materializarse en el aire, flotando frente a ellos. El eco de las voces se intensificó y se multiplicó. Este es el eco de la verdad. El eco de lo que somos realmente. Richard miró la esfera con determinación. Esto es lo que necesitamos. La verdad que nos ha eludido. Esta esfera es la clave para salir de aquí. Eleanor, aún un poco desconcertada, asintió y extendió la mano hacia la esfera. Al tocarla, las voces se apagaron repentinamente, y la sala se sumió en un silencio profundo. Sin embargo, algo había cambiado. Las paredes, que antes parecían estar cargadas con las vibraciones de sus voces, ahora estaban tranquilas. Lo logramos, murmuró Eleanor, mirando la esfera con asombro. ¿Qué pasa con este lugar? ¿Por qué nos someten a esto? Richard suspiró, aún sosteniendo la esfera. Esta prueba no solo nos desafía a enfrentar lo que hemos dicho, sino lo que realmente pensamos y sentimos. Las voces aquí no solo eran los ecos de nuestra mente, sino también las repercusiones de nuestras decisiones. De repente, un sonido metálico se escuchó en el aire, y una puerta secreta se abrió en una de las paredes, revelando un pasillo oscuro al final. A lo lejos, parecía haber una luz tenue. ¿Qué es eso?, preguntó Eleanor, su voz llena de curiosidad y cautela. Richard miró la esfera que aún brillaba en su mano. Es lo que nos permite avanzar. La sala de los ecos no es solo una prueba de lo que hemos hecho, sino de lo que podemos hacer al comprender nuestras decisiones. Ambos caminaron hacia la puerta, y mientras cruzaban el umbral, la vibración que había llenado la sala se desvaneció por completo, llevándose consigo los ecos de sus mentes. En este capítulo, Richard y Eleanor enfrentan la sala de los ecos, un lugar donde las voces de sus propias decisiones y pensamientos resuenan y se multiplican, desafiándolos a enfrentar sus miedos más profundos. La prueba los obliga a comprender que las voces que los rodean no son externas, sino los reflejos de lo que son en su interior. Al tomar posesión de una esfera mágica que desactiva los ecos,
Los protagonistas obtienen una nueva perspectiva sobre el poder de sus acciones y pensamientos, abriéndose paso hacia la siguiente fase del misterio de Ateras. Capítulo 11. La puerta del olvido. Richard y Eleanor cruzaron el umbral de la puerta secreta con cautela, el eco de sus pasos resonando suavemente en el pasillo oscuro. La luz tenue que se filtraba desde el final del corredor apenas iluminaba el camino, pero sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados persistía, y una extraña presión parecía rodearlos, como si el aire mismo estuviera cargado de algo inmaterial, algo invisible. «Esto no me gusta», susurró Eleanor, sus palabras flotando en el aire de la penumbra. «Es como si todo estuviera vacío aquí, como si nos estuvieran esperando, pero sin que podamos ver quién o qué es». Richard asintió, apretando la esfera en su mano. «Lo mismo siento. Cada paso que damos nos acerca a algo, pero no sabemos qué. Es como si estuviéramos caminando hacia un destino desconocido, uno del que no podemos escapar». El pasillo parecía interminable, y por un momento, ambos se detuvieron, mirando hacia adelante, donde la luz que emergía de una sala iluminaba la distancia. De repente, un sonido grave rompió el silencio, un sonido como un susurro lejano, que se elevaba poco a poco hasta convertirse en un murmullo inquietante. Richard y Eleanor se miraron, el miedo comenzando a apoderarse de sus corazones. «¿Oyes eso?», preguntó Eleanor, su voz apenas un murmullo. «Sí», respondió Richard, su tono grave. «Es como si estuvieran hablando, pero no puedo entender las palabras. Algo está sucediendo». Decididos a avanzar, siguieron el pasillo hasta llegar a la fuente de la luz, que resultó ser una habitación mucho más grande de lo que habían anticipado. La sala estaba vacía, excepto por una enorme puerta en el centro de la pared opuesta, cuya superficie parecía ser de piedra antigua, tallada con intrincados símbolos que brillaban débilmente con un resplandor dorado. «¿Qué es esto?», murmuró Eleanor, acercándose a la puerta. «Es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora». Richard observó la puerta detenidamente. Parece como si fuera una puerta de acceso, pero hacia algo más profundo. Algo que aún no comprendemos. Cuando se acercaron más a la puerta, los murmullos se hicieron más fuertes, como voces que se elevaban y luego caían, solo para ser reemplazadas por un silencio absoluto. De repente, una figura apareció ante ellos, una sombra que parecía materializarse de la misma oscuridad que los rodeaba. La figura era alta y delgada, y su rostro estaba cubierto por una máscara que reflejaba la luz dorada de la puerta. «Eres el primero en llegar», dijo la figura, su voz como un eco distante. «O quizás eres el último. Eso no importa. Lo que importa es que has llegado al final de lo conocido y estás a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido». Eleanor retrocedió, asustada, mientras Richard se adelantaba, manteniendo la calma. «¿Quién eres?», preguntó, con voz firme pero curiosa. La figura permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, habló de nuevo, su voz resonando en las paredes vacías de la sala. «Soy el guardián de la puerta del olvido. Mi tarea es proteger lo que está más allá de esta puerta. Aquellos que cruzan este umbral deben abandonar todo lo que saben. Deben estar dispuestos a enfrentar el olvido». «¿El olvido?», repitió Richard, desconcertado. «¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de esta puerta?». La figura dio un paso hacia adelante, y Richard y Eleanor pudieron sentir una extraña presión en el aire, como si la sala misma estuviera a punto de desmoronarse. «Detrás de esta puerta no encontrarás respuestas fáciles. Solo encontrarás lo que has olvidado, lo que has dejado atrás. El olvido no es solo una pérdida de memoria, es una puerta hacia lo que uno ya no puede recuperar. ¿Estás dispuesto a cruzarla?». Richard miró a Eleanor, quien parecía indecisa, pero al final asintió con una mirada decidida. «No podemos retroceder. Ya hemos llegado hasta aquí. Si esto es lo que necesitamos para avanzar, entonces lo haremos». La figura hizo un gesto hacia la puerta. «Entonces prepárate para enfrentar lo que has olvidado. Lo que has dejado atrás. Pero ten cuidado. Lo que está más allá de esta puerta no tiene piedad. El olvido es un lugar peligroso, donde el tiempo y la memoria se desvanecen». Con un suave crujido, la puerta de piedra comenzó a abrirse, revelando un vacío oscuro y profundo más allá. La figura desapareció en el aire, y Richard y Eleanor se encontraron de nuevo ante la puerta que, ahora abierta,
los invitaba a cruzar al desconocido abismo del olvido. Ambos respiraron profundamente y, con paso firme, cruzaron el umbral. Al otro lado de la puerta, el espacio parecía estar en completo desorden. El aire era denso, casi tangible, y las paredes, si es que podían llamarse paredes, parecían ondular y desaparecer en la nada. El suelo bajo sus pies era irregular, como si fuera una superficie flotante que no estaba completamente anclada a la realidad. La sensación de vacío era abrumadora, y aunque los dos se aferraban a la luz tenue que había guiado su camino, todo parecía irreal, difuso. Esto es extraño, dijo Eleanor, mirando a su alrededor con desconcierto. ¿Es este el olvido? Sí, respondió Richard con voz baja. Este es el lugar donde todo lo perdido se va a descansar, donde lo olvidado cobra forma. Un susurro, casi imperceptible, comenzó a llenarlos nuevamente, mucho más cercano, como si las voces no provinieran de las paredes, sino de algo dentro de ellos mismos. Era el sonido de recuerdos desvaneciéndose, de momentos olvidados, de decisiones no tomadas. ¿Estamos en nuestra mente?, preguntó Eleanor, tomando la mano de Richard con un leve temblor. No lo sé, respondió él, mirando a su alrededor. Pero no parece que haya vuelta atrás. La puerta del olvido los había llevado a un lugar donde lo perdido, lo olvidado y lo nunca comprendido se encontraban esperando a ser reclamados o perdidos para siempre. Ahora, Richard y Eleanor tendrían que enfrentarse a todo lo que su memoria había enterrado, ya sea por deseo o por necesidad. La prueba no era solo un viaje físico, sino un desafío interno de redescubrir lo que se había desvanecido en su propio ser. En este capítulo, Richard y Eleanor atraviesan la puerta del olvido, un umbral hacia un espacio donde los recuerdos y las decisiones pasadas se desvanecen y toman forma. Enfrentando el peligro de lo olvidado, deberán encontrar una forma de recuperar lo que han perdido, mientras se enfrentan a una realidad donde el tiempo y la memoria parecen estar completamente distorsionados. Este es un lugar donde nada es lo que parece, y donde la única certeza es que el olvido no ofrece respuestas fáciles. Capítulo 12. El reflejo del pasado. El aire en el interior del lugar al que habían accedido se sentía pesado, como si todo lo que había ocurrido en el pasado estuviera atrapado en una prisión sin fin. La luz que les había acompañado hasta la puerta del olvido se desvaneció rápidamente, dejando a Richard y Eleanor en la penumbra de un espacio que parecía desafiar las leyes de la realidad. Las sombras danzaban sobre las paredes, no proyectadas por ningún objeto concreto, sino por la propia presencia del olvido, como si el lugar mismo estuviera tejido de recuerdos perdidos. ¿Dónde estamos?, susurró Eleanor, alzando la mano hacia el aire, como si pudiera tocar la oscuridad que la rodeaba. Esto no parece real. Richard, quien permanecía quieto observando, comenzó a caminar lentamente, como si el entorno no fuera tangible. Nada en este lugar es real. Pero, al mismo tiempo, todo lo es. Este es un espacio donde los recuerdos se retuercen y se entrelazan, donde los pensamientos olvidados toman forma. Al dar unos pasos más, comenzaron a verse figuras difusas en la penumbra. Primero aparecieron como sombras en el fondo de la sala, pero conforme se acercaban, se hicieron más definidas. De repente, Richard vio una figura familiar, un hombre alto, con una capa oscura, y un rostro que reconoció inmediatamente. Era el padre de Eleanor, alguien que había muerto años antes, una figura que él había visto solo en fotografías. Eleanor, murmuró Richard, tomando su brazo con firmeza. Mira. Eleanor giró hacia él, pero su mirada se encontró con la figura de su padre. La visión la dejó paralizada. «Padre», susurró Eleanor, y su voz tembló. Es posible». La figura del padre de Eleanor sonrió débilmente y se acercó lentamente. «No temas, hija mía. No estoy aquí para quedarme. Solo vine a recordarte lo que has olvidado». Eleanor dio un paso atrás, pero la figura de su padre continuó avanzando. «Recuerda lo que ocurrió antes de mi partida. Recuerda las decisiones que tomaste, las que dejaste atrás. No todo lo que has olvidado debe ser enterrado». El rostro de Eleanor estaba lleno de confusión y dolor. «No quiero recordarlo. No quiero enfrentarme a eso. Todo lo que sucedió me hizo daño». La figura de su padre, aunque tenue, parecía comprender su angustia. «El olvido no siempre es la respuesta, hija. Hay recuerdos que deben ser enfrentados para que puedas avanzar. No puedes huir de lo que eres».
Eleanor cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la figura de su padre de su mente. Richard la observaba con una mezcla de preocupación y apoyo. Sabía que este encuentro era demasiado para ella, que su dolor era profundo, pero también entendía que este era el propósito del lugar: hacerles enfrentar lo que habían dejado atrás. Vamos, dijo Richard con voz firme, tomando la mano de Eleanor. No podemos quedarnos aquí, no podemos vivir en el pasado. Tenemos que avanzar. Pero antes de que pudieran dar un paso, la figura de su padre levantó la mano y, con voz baja, dijo: recuerda, Eleanor. El tiempo no vuelve, pero lo que aprendemos de él sí. La figura desapareció de repente, disolviéndose en una niebla gris que cubrió la sala. Eleanor, aún temblando, miró a Richard, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sé si puedo hacerlo. No sé si quiero recordar. Richard la abrazó con fuerza. No tienes que hacerlo sola. Lo enfrentaremos juntos. Pero mientras se abrazaban, el entorno cambió nuevamente. El lugar comenzó a girar, y las figuras del pasado de Richard y Eleanor empezaron a tomar forma a su alrededor. A lo lejos, podía verse la madre de Richard, su rostro lleno de amabilidad, y la figura de un amigo perdido en tiempos pasados. Las voces comenzaban a mezclarse, y la niebla comenzaba a ganar fuerza. De repente, una nueva figura apareció frente a ellos. Esta vez no era una persona, sino una sombra que no tenían forma, ni rostro. La sombra flotaba sobre ellos, susurrando. El olvido es solo un reflejo del pasado, un espacio donde lo que dejamos atrás aún persiste. Pero no todo se olvida, no todo se borra. La sombra habló con una voz profunda y reverberante. Algunos recuerdos quedan en los rincones de tu mente, esperando para ser enfrentados. Eleanor, con la voz quebrada, preguntó: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no podemos avanzar? La sombra los observó con ojos invisibles. Porque antes de avanzar, primero deben enfrentarse a ustedes mismos, a lo que han dejado atrás. No pueden escapar de sus propios recuerdos, porque esos recuerdos son los que los han formado. Richard miró a Eleanor. Esto no es un castigo, Eleanor. Es una oportunidad. Necesitamos comprender lo que hemos perdido para poder seguir adelante. Eleanor asintió, aunque la tristeza en su rostro no desapareció. Entonces, ¿qué debemos hacer? La sombra comenzó a desvanecerse. Debéis enfrentar lo que ha quedado atrás. Solo así se desvanecerá el reflejo del pasado, solo entonces podrá seguir adelante. De repente, la oscuridad que los rodeaba comenzó a disiparse lentamente, y la sala comenzó a transformarse en algo más familiar. Un paisaje sereno, una colina verde bajo un cielo despejado. Aunque el ambiente había cambiado, la sensación de estar frente a algo importante seguía presente. En el horizonte, una puerta se asomaba, distinta a todas las demás puertas que habían visto hasta ahora. Es hora de irnos, dijo Richard, tomando la mano de Eleanor con una nueva determinación. Eleanor lo miró a los ojos, su corazón aún pesado por lo que había enfrentado. Lo haré. Juntos. Avanzaron hacia la puerta, y mientras se acercaban, el paisaje que los rodeaba comenzó a desvanecerse poco a poco, como si fuera solo una ilusión creada por sus propios recuerdos. En este capítulo, Richard y Eleanor enfrentan los recuerdos del pasado, aquellos que el olvido había sepultado en sus mentes. Las figuras de los seres queridos que han perdido les obligan a recordar, pero también a aceptar que el olvido no siempre es la solución. El lugar les desafía a enfrentarse a sus propios miedos y a lo que han dejado atrás, abriéndose paso hacia una nueva comprensión de sí mismos. Al final, se dan cuenta de que solo enfrentando su pasado podrán continuar con su viaje. Capítulo 13. La puerta del futuro. Después de la experiencia de enfrentarse a los recuerdos perdidos en el olvido, Richard y Eleanor cruzaron la puerta que había aparecido ante ellos. A medida que la traspasaban, una sensación extraña y renovada de calma se apoderó de ellos. El aire ya no era denso ni confuso, y el paisaje que se extendía ante ellos parecía estar en un estado de eterna transición, como un horizonte nunca alcanzado. Era una vasta llanura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, llena de una luz dorada que no pertenecía ni al día ni a la noche. ¿Qué es este lugar?, preguntó Eleanor, alzando la vista hacia el cielo. Es el futuro. Richard, que permanecía a su lado, también observaba en silencio. No lo sé. No parece un lugar físico.
Es como si estuviéramos en una especie de limbo, un espacio entre lo que fue y lo que aún podría ser. De repente, una figura apareció ante ellos, un hombre vestido con una túnica blanca que resplandecía a la luz dorada. Su rostro estaba sereno, casi impasible, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía venir de tiempos y lugares lejanos. El hombre se acercó sin apresurarse, y su presencia parecía suavizar el aire a su alrededor. «Bienvenidos», dijo con voz profunda, pero tranquilizadora. «Este es el umbral que marca el final de lo conocido y el principio de lo que aún está por llegar. Este es el umbral del futuro». Richard y Eleanor intercambiaron una mirada. «¿El futuro?», preguntó Richard. «¿Cómo sabemos qué es lo que nos espera?». El hombre sonrió ligeramente, como si ya supiera las preguntas que rondaban por sus mentes. «El futuro no está escrito, ni es un solo camino. Es la suma de las decisiones que tomas en cada momento. Cada paso que das crea un nuevo futuro, y cada pensamiento que tienes lo moldea». Eleanor, aún un tanto perdida, se adelantó un paso. «¿Entonces estamos aquí para elegir nuestro futuro? ¿Es eso lo que este lugar nos quiere mostrar?». «Así es», respondió el hombre. «Pero también les enseñaré que, aunque el futuro está lleno de posibilidades, también está lleno de incertidumbres. No todo puede ser controlado, y hay eventos que no pueden ser previstos, por más que intenten. Lo que importa es cómo se enfrentan a esa incertidumbre, cómo toman lo desconocido y lo convierten en algo que puedan aceptar». Richard frunció el ceño. «¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos aceptar algo tan impredecible como el futuro?». El hombre asintió lentamente, como si lo entendiera. «El miedo al futuro es común. Pero es ese miedo lo que los mantiene atados a lo que fue. A lo que perdieron. Lo que deben aprender aquí es que el futuro no les pertenece solo a ustedes, sino que todos los seres del universo tienen su propio futuro que se cruza con el de otros. El futuro es un mar de posibilidades, pero siempre hay un camino que ustedes deben elegir». Con una suave gesticulación de la mano, el hombre señaló al frente. Allí, en la vasta llanura que se extendía ante ellos, comenzó a surgir una serie de caminos. Eran caminos sinuosos, que parecían formarse de la nada, y cada uno brillaba con una luz diferente. Algunos caminos eran más estrechos y oscuros, mientras que otros se abrían amplios y brillaban con una luz intensa. Sin embargo, todos se dirigían hacia destinos inciertos. Cada uno de esos caminos es una posibilidad, una elección. Ustedes decidirán por cuál avanzar. No pueden caminar por todos al mismo tiempo, pero cada paso que den los acercará a su destino. Eleanor observó los caminos, con una mezcla de temor y fascinación. ¿Qué pasa si tomamos el camino equivocado? El hombre miró a Eleanor con una expresión amable. No existe el camino correcto o equivocado en el futuro. Todos son parte del proceso. Si toman uno y descubren que no es lo que esperaban, pueden elegir otro. El futuro no es fijo, no está predestinado. Lo que importa es el viaje que elijan, el aprendizaje que encuentren en el camino. Richard se acercó al primer camino, un sendero iluminado que parecía extenderse hacia un horizonte brillante. ¿Y si el futuro nos lleva por un camino que no queremos recorrer? El miedo al fracaso o a la equivocación es natural, dijo el hombre. Pero es a través de esos caminos inciertos donde encontrarán crecimiento, donde aprenderán más sobre ustedes mismos. El futuro no está marcado por la perfección, sino por la aceptación y la capacidad de adaptarse. Eleanor se acercó al camino oscuro, uno que parecía invocar un sentido de misterio, pero también de advertencia. ¿Este es el camino del miedo?, preguntó en voz baja, observando las sombras que parecían moverse dentro de él. «El miedo no es necesariamente algo negativo», respondió el hombre. «Es una señal de que están tomando algo importante en consideración. El futuro les desafiará, les pondrá frente a decisiones difíciles, pero es solo a través de esos desafíos que comprenderán lo que realmente desean. El miedo es solo el principio de una nueva comprensión». Richard y Eleanor se miraron, y por un momento, todo pareció calmarse. La sensación de estar atrapados entre el pasado y el futuro comenzó a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, ambos comenzaron a sentir que el futuro no era algo a temer, sino una serie de posibilidades que ellos podían abrazar con valentía. «El futuro es lo que decidan hacer con él», continuó el hombre. «Pero recuerden, no están solos.
Todo lo que han vivido hasta ahora ha sido solo una preparación para este momento, y lo que harán con ello definirá quiénes serán en el futuro. Eleanor respiró profundamente, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Entonces, no importa el camino que elijamos, mientras tomemos la decisión con el corazón abierto. Exactamente, dijo el hombre, sonriendo con satisfacción. El futuro es suyo, pero solo cuando decidan dejar ir lo que los retiene del pasado. Ya no hay más puertas del olvido, solo puertas que se abren hacia lo que aún está por venir. Con una última mirada hacia los caminos que se extendían ante ellos, Richard y Eleanor se tomaron de las manos. Sabían que lo que eligieran no definiría por completo su destino, pero sí les daría la oportunidad de crear algo nuevo. Con un paso decidido, comenzaron a caminar por el camino iluminado que se abrió ante ellos, no con la certeza de que era el correcto, pero con la esperanza de que, sin importar el rumbo, el futuro estaba esperando para ser explorado. En este capítulo, Richard y Eleanor finalmente se enfrentan al futuro, comprendiendo que las decisiones que toman, aunque inciertas, son las que dan forma a sus destinos. El hombre en la luz dorada les muestra que no hay caminos definitivos en la vida, y que lo importante no es el destino en sí, sino lo que aprenden en el proceso. Es el momento de liberarse del miedo y avanzar hacia lo desconocido con valentía y esperanza. Capítulo 14. La revelación del propósito. El camino iluminado por el que Richard y Eleanor caminaban se extendía ante ellos como una línea continua que parecía interminable, llevándolos a través de un paisaje que fluctuaba entre lo real y lo onírico. A medida que avanzaban, el entorno que los rodeaba cambiaba constantemente, alternando entre praderas verdes y vastos océanos de nubes etéreas. Era como si el mismo tiempo se estuviera doblando a su alrededor, creando una sensación de que no estaban avanzando solo en el espacio, sino también en un plano temporal desconocido. ¿Dónde estamos realmente?, preguntó Eleanor, mirando a su alrededor con asombro. Este lugar no tiene forma, ni lógica. No parece ni el futuro ni el pasado. Richard se detuvo un momento, observando el paisaje cambiante, sintiendo una mezcla de desconcierto y expectación. Es como si estuviéramos en el umbral de algo más grande, algo que todavía no entendemos. Tal vez estemos caminando hacia la revelación, hacia lo que realmente significa todo esto. De repente, el camino ante ellos comenzó a brillar con más intensidad. La luz se volvió cegadora, y una vibración suave pero penetrante llenó el aire. Richard y Eleanor se tomaron de las manos, sintiendo una conexión más profunda que nunca, como si el universo entero estuviera escuchando sus pensamientos. Entonces, una figura apareció en la distancia. No era como las anteriores, no era una sombra ni una presencia etérea, sino una figura completamente formada, que caminaba hacia ellos. El hombre era alto, con cabellera plateada y ojos brillantes como estrellas en la noche. Su presencia era tan imponente que el aire mismo parecía vibrar con su llegada. Al llegar cerca de ellos, la figura sonrió amablemente, pero había algo en su mirada que transmitía una sabiduría ancestral. Bienvenidos, Richard y Eleanor, dijo la figura con una voz suave pero llena de poder. Han llegado hasta aquí porque han recorrido un largo camino, un camino que los ha llevado a la verdad sobre sí mismos. Pero aún queda algo por comprender, algo más profundo que les será revelado. ¿Quién eres?, preguntó Eleanor, su voz temblando ligeramente. ¿Y qué significa todo esto? Soy el guardián del propósito, respondió la figura, inclinándose ligeramente en una reverencia. Soy el reflejo de la conciencia universal, el que observa a aquellos que buscan la verdad más allá de las sombras de sus propios miedos. He estado esperándolos. Richard frunció el ceño, mirando a la figura con cautela. ¿Esperándonos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? El guardián lo miró con una serenidad que hizo que Richard sintiera que toda la verdad de su existencia estaba a punto de ser revelada. Han llegado aquí porque ambos, a pesar de todo lo que han atravesado, aún buscan respuestas. Buscan comprender su propósito en este vasto universo. Pero antes de que puedan avanzar, deben ver más allá de las ilusiones de su vida. Eleanor, sintiendo que algo importante estaba por suceder, dio un paso adelante. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ver lo que no entendemos? La figura del guardián levantó la mano, y de inmediato, el aire a su alrededor se llenó de imágenes fragmentadas, recuerdos, visiones de momentos de sus vidas. Los recuerdos de su infancia, las decisiones que habían tomado,
las personas que habían amado, las pérdidas que habían sufrido, todo se desplegó ante ellos como una película en movimiento. Cada imagen se entrelazaba con la siguiente, y pronto, ambos se vieron rodeados por una maraña de momentos que no podían controlar, que no podían evitar. Este es el patrón de sus vidas, explicó el guardián. Cada elección, cada paso, los ha llevado a este momento. Y cada uno de estos momentos tiene un propósito, una lección que aprender. No es el destino el que les ha traído aquí, sino el proceso. Todo lo que han vivido ha sido necesario para que lleguen a este punto. Richard y Eleanor miraron a su alrededor, confundidos y abrumados por la magnitud de lo que veían. ¿Cómo puede todo esto tener un propósito?, preguntó Eleanor. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos perdido, realmente tenía un propósito. El guardián los observó con una mirada profunda. El sufrimiento, el dolor, no son castigos. Son maestros. El propósito no es evitar el sufrimiento, sino aprender de él. Cada decisión, cada momento de su vida, tiene un propósito. Es ese propósito el que debe ser comprendido para poder avanzar. Pero no entiendo, dijo Richard. ¿Cómo puedo encontrar el propósito si no sé qué debo hacer ahora? El guardián extendió sus brazos hacia ellos, y de repente, el entorno cambió. La maraña de recuerdos desapareció, y en su lugar, una puerta gigantesca apareció ante ellos. La puerta era brillante y estaba rodeada de símbolos que resonaban con una energía que parecía familiar y extraña a la vez. La figura del guardián se acercó a la puerta y colocó su mano sobre ella. El propósito no se encuentra al final de un camino fijo, explicó, sino en la capacidad de reconocerlo en el presente, en cada acción que tomas. La puerta que ven ante ustedes no es un final, es un nuevo comienzo. El propósito que buscan no está en una sola respuesta, sino en su capacidad para crear un futuro lleno de significado. Cuando entiendan que son los creadores de su propio destino, comprenderán el propósito que han estado buscando. Eleanor, ahora con los ojos brillando de comprensión, se acercó al guardián. Entonces, el propósito es algo que nosotros mismos construimos a través de nuestras elecciones. Así es, dijo el guardián, su voz ahora suave y tranquilizadora. El propósito no es algo dado, es algo que se forma con cada paso que dan, con cada acción que toman. No hay un solo camino, sino muchos, y depende de ustedes elegir el que los llevará a la realización de lo que realmente desean ser. Richard miró la puerta que se encontraba ante ellos, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Estamos listos para continuar. Entonces avancen, dijo el guardián, abriendo la puerta con un gesto. El futuro está lleno de posibilidades. Recuerden, el propósito está en el viaje, no en el destino final. Con una última mirada hacia la figura del guardián, Richard y Eleanor cruzaron la puerta juntos, sintiendo que por fin entendían lo que significaba el propósito. No era algo que pudiera ser dado ni descubierto de una sola vez. Era algo que se construye, se aprende y se vive a través de las decisiones que tomamos cada día. En este capítulo, Richard y Eleanor finalmente comprenden que el propósito no es algo que se encuentra al final de un camino fijo, sino que es el resultado de las decisiones, los aprendizajes y las experiencias vividas. El guardián del propósito les muestra que, al aceptar el viaje y las lecciones que trae consigo, ellos mismos crean su propósito, y es ese propósito el que les permitirá avanzar hacia el futuro. Capítulo 15. El desenlace del viaje. El sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de ellos fue como el cierre de un capítulo que ambos sabían que era importante, pero del cual aún no podían comprender todos los matices. Richard y Eleanor se encontraron en una nueva habitación, o quizás, en un nuevo plano de existencia, donde el aire parecía aún más liviano y el tiempo menos apremiante. Un campo vasto se extendía ante ellos, pero esta vez, no era una pradera, ni un océano de nubes. Era un jardín sereno, repleto de flores de colores brillantes y árboles que parecían de cristal. La luz que los envolvía era cálida y reconfortante, y el sonido del viento susurraba entre las hojas, creando una melodía suave que resonaba en sus corazones. «Es hermoso», susurró Eleanor, sintiendo una calma profunda en su interior. «¿Es esto el final del viaje?» Richard miró a su alrededor, respirando profundamente. «No lo sé. No parece un final, más bien, un nuevo comienzo». De repente, apareció ante ellos una figura, esta vez familiar y tranquilizadora. El guardián, quien les había mostrado el propósito de su viaje,
Se acercó a ellos, su figura luminosa más allá de cualquier descripción humana. Aunque no era una figura tangible, su presencia era inconfundible, como si fuera una manifestación de todo lo que habían aprendido. Han llegado al final de este viaje, pero recuerden, dijo el guardián, su voz resonando suavemente en el aire, que lo que han vivido no es más que una parte del gran ciclo que es la vida. Ustedes son los arquitectos de su futuro. El propósito que han encontrado en este viaje es solo un peldaño hacia algo más grande. Richard y Eleanor se miraron con una mezcla de comprensión y asombro. Sentían que todo lo que habían experimentado les había cambiado, pero que aún quedaba un camino por recorrer, uno que era único para cada uno de ellos. Entonces, ¿esto significa que hemos comprendido lo que debíamos?, preguntó Eleanor. Tenemos la respuesta que tanto buscábamos. Han comprendido lo que necesitaban para este momento, respondió el guardián, pero la verdad es que el viaje nunca termina. El propósito no es un destino fijo, sino una búsqueda continua. Y es esa búsqueda lo que da sentido a la vida. Lo que han aprendido aquí los preparará para todo lo que viene, pero no deben detenerse nunca. La vida está llena de preguntas, y lo que importa es cómo las enfrentan, cómo evolucionan con cada respuesta. Richard asintió lentamente, como si las palabras del guardián resuaran profundamente en su ser. Es cierto. Creo que entendemos que el propósito no es algo que se encuentre una sola vez, sino que se construye con cada experiencia. Exacto, dijo el guardián con una sonrisa etérea. Y al caminar hacia lo que está por venir, siempre llevarán consigo lo que han aprendido, pero también sabrán que hay muchas más lecciones que aprender. Eleanor se acercó un paso hacia el guardián. ¿Cómo sabemos qué hacer ahora? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? El siguiente paso es confiar, dijo el guardián con serenidad. Confíen en sí mismos, en el camino que han elegido, y en las decisiones que continúan tomando. No hay respuestas absolutas, pero cada paso que den será significativo. No tengan miedo de lo que no saben, porque eso es lo que los hará crecer. Richard respiró profundamente y miró el jardín que se extendía ante ellos. Es como si todo hubiera cambiado en nosotros. Ya no somos los mismos que llegaron aquí. El guardián asintió. Eso es lo más importante. El cambio es constante, pero es el cambio lo que los transforma, los convierte en las personas que están destinados a ser. La vida es un ciclo interminable de aprendizaje y crecimiento, y ahora están listos para comenzar un nuevo capítulo de su existencia. Con una suave inclinación de cabeza, el guardián comenzó a desvanecerse lentamente, como si su forma estuviera hecha de luz y aire. Recuerden, la verdad no está en el futuro o el pasado. Está en el presente, en lo que elijan hacer con lo que tienen ahora. El propósito está en cada elección, en cada acción, y en cómo enfrentan cada desafío que la vida les presenta. Antes de que pudieran decir algo más, el guardián desapareció por completo, dejando detrás de sí una paz profunda que los envolvía. El jardín se mantuvo en silencio por un momento, pero pronto, ambos sintieron que el tiempo había comenzado de nuevo. No como algo apremiante, sino como algo que se extendía ante ellos como una vasta posibilidad. ¿Ahora qué?, preguntó Eleanor, su voz tranquila pero llena de curiosidad. Ahora, dijo Richard, es el momento de seguir adelante. Hemos aprendido lo que necesitamos saber, y aunque el futuro sigue siendo incierto, sabemos que somos los creadores de nuestro propio destino. Eleanor sonrió, su rostro reflejando una paz que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, ¿avanzamos hacia el futuro? Sí, respondió Richard, tomando su mano. Y lo haremos sin miedo, porque sabemos que lo importante no es el destino, sino lo que aprendemos en el camino. Ambos se dieron la mano con firmeza, mirando hacia el horizonte lleno de nuevas posibilidades. No sabían lo que les esperaba, pero ahora entendían que lo que realmente importaba era estar presentes, estar vivos y dispuestos a abrazar cada momento del viaje. Así concluye este capítulo, el último de su viaje. Richard y Eleanor comprenden finalmente que el propósito no es algo que se encuentra al final de un sendero, sino algo que se construye día a día, con cada elección, con cada paso hacia lo desconocido. Aunque el futuro siempre será incierto, ahora saben que tienen el poder de darle forma, y que el viaje nunca termina realmente. Siempre habrá algo nuevo que descubrir, algo nuevo que aprender. Y así concluye nuestra narración del testamento de un excéntrico. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides apoyar el canal,
suscríbete, dale like y activa la campanita para más historias como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el próximo capítulo.